Hoy, señores, yo estoy así, mire. Todos los remas que me pasen por esta cabeza, hoy los suelto todos. He venido, prendí esta cámara para atacar la hipocresía. Vengo a atacar con todo el pie la hipocresía. Siento que voy a respirar fuego por esta boca, siento que voy a mandar misiles, siento que tengo artillería, municiones, tanques de guerra, siento que tengo F-16 volando encima de mi cabeza con todos los misiles apuntando en el mapa con el objetivo, siento que tengo búnker allí en el mar esperando que dé la orden para que se arme la matanza contra la dogma, la falsa doctrina y las mutilaciones y sobre todo las manipulaciones a las víctimas que quieren salvarse, que por no conocer lo que otros pretenden conocer están subyugados con un yugo que no le puso Cristo, un yugo pesado, un yugo que no es ligero. Cristo lo dijo, y no sé si es que tengo una Biblia con otro idioma que nosotros no podamos entenderlo, pero en la mía, y yo creo que en la suya está muy entendible, es algo que está fácil, inteligible para uno poder alcanzar a una interpretación, a una lectura comprensiva. ¿Cómo dice Cristo? Dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, si el yugo de Cristo es fácil, ¿por qué tú la pones difícil? Si su carga es ligera, porque hay muchos que la están poniendo pesada. Vamos a comenzar por ahí. Entonces, ¿el yugo tuyo es de Cristo o es de los fariseos? ¿De quién proviene tu yugo? Hoy vengo, prendí esta cámara para arremeter contra el sistema, señores, de hipocresía que está arropando la iglesia, poniéndole un yugo que Cristo no le puso. Y que incluso, según Efesios, según Gálatas capítulo 5, ya nosotros fuimos libertados de ese yugo y no hay que volver al yugo de esclavitud con que estábamos esclavos. Y aunque no somos nosotros, eran ellos, porque ellos eran que tenían el yugo de los fariseos. Pero oye el detalle, que el mismo yugo de los fariseos que tenían los judíos cuando Cristo se lo quita, empezó a perseguir a los judíos que ya habían sido libertados por la gracia mesiánica, porque creyeron en Cristo como Mesías, por lo tanto fueron mesiánicos cristianos. Entonces empezaron a perseguirlo. Por eso que Pablo le dice, cuídate de esa fábula que andan por ahí, que quieren judaizar. Cuídate, porque judaizar es hacerse judío con papeles. Vamos a comenzar por ahí ya. Vamos a empezar a desbaratar los argumentos, que confundiendo lo que es judaizar. Vamos a explicar lo que es judaizar. Vamos a comenzar por aquí hoy. Hoy siento que todo lo que me baje lo voy a soltar hoy. Siento que hoy voy a mandar misil al sistema completo. Si me siento rebelado contra el sistema y sobre todo con la hipocresía. Así que prepárense. ¿Ustedes quieren que se arme bíblicamente? Ya se armó. Ya se armó. Vamos allá. Primer punto. ¿Qué es judaizar? Hay un contexto que se da en la Biblia por lo que los fariseos, principalmente los deutros, vamos al paso. Hay algo que se le llama los protofariseos. ¿De dónde vienen los protofariseos? De la Torá Sheba'al Peh, una Torá que prácticamente nace al haberse extraviado la escrita, sobrevivían por tradición, por la Torá oral. Ok, pero a la Torá oral empezaron a añadirle un supuesto cerco que era para salvaguardar el devarim, el mandamiento. El cerco es reflejado como cuando en el exilio empiezan a moderar algunos textos y también a escribir algunos libros. Bueno, por ejemplo, el libro de Génesis se le agregan unos detalles donde a Adán se le da una orden y Adán se la dice a Eva. Si usted lee Génesis capítulo 5, verso 1, en las generaciones de Adán dice que a ambos Dios le llamó Adán. Los dos se llamaban Adán, tanto Adán como Eva. Quien le puso Eva a Eva fue Adán, pero los dos se llamaban Adán. Ahora hay un detalle, y es que aquí viene el reflejo del cerco en el primer libro de la Biblia, en el primer libro que aparece, que Dios le da a Adán una orden, Adán se la da a Eva. Pero el crítico interior de Eva empieza a cuestionar. ¿Por qué el crítico? Sí, porque es el crítico la contraparte de la oposición. Otro meollo que vamos a resolver aquí, al paso, porque hoy vengo a resolver todos los meollos que se han enseñado doctrinalmente que no son así. Dios le hace una ayuda idónea a Adán, sí, es verdad. Pero esa ayuda idónea que Dios se la pone es un neger, es una opuesta. Es ser conecto, ayuda idónea, pero es un neger. O sea, Dios le puso una opuesta a Adán. Y esa opuesta que Dios le pone al Adán masculino, que es un Adán femenino, esa opuesta que Dios le pone a Adán es lo que le complementa.
Por eso es que los polos opuestos se complementan, se atraen. Te junta la energía negativa con la positiva, puff, y da la luz. ¿Por qué? Porque es un complemento. Entonces, por eso que lo negativo, a veces la gente que más tú detestas, fíjense que no sé si usted ha escuchado casos, que a veces la gente que más se aman son los que siempre viven descuadrando por los caracteres, su forma en cómo se dirigen. ¿Por qué? Porque son opuestos. Y lo opuesto realmente es lo que atrae la verdadera química. Por eso que usted ve que esas rubias hermosas, esas mujeres que están bien hechas, mujeres que están paraditas, siempre son locas con los morenos la mayoría. Pero sin embargo la mayoría de los morenos son locos con las rubias. Porque es que hasta la psicología lo explica. Incluso no solo eso, sino que la gente morena le gusta mucho los blancos. Casi todo. ¿Por qué? Porque la psicología, y el que no te lo diga a veces miente. Porque a veces sienten la curiosidad, sienten la atracción por lo opuesto, porque lo opuesto es lo que complementa. Pero anyway, no vengo a hablar de eso, ya no, porque no me puedo meter en romance, yo no vengo a romance hoy. No aprendí esta cámara para hablar romance. Hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? Que Adán lo complementa. Pero entonces el crítico del opuesto, que es el crítico de Eva, ahí recibe el aparente cerco. Todos los argumentos yo no lo arrojo, porque uno no puede arrojar tantas cosas por si acaso, porque en un momento serio hay que tirar los mejores golpes. Pero vamos a mantenerlo sencillo por lo que tradicionalmente se ha enseñado. Dios le da la orden a Adán, y Adán le dice a Eva, ni te acerques. Eso es la tradición. Adán le dice a Eva, ni te acerques. Entonces ahí nace el cerco, para salvaguardar la Torá. El mandamiento es no coma, el cerco te dice ni te acerques ni lo veas. Está exagerando. Pero hay un detalle con las exageraciones. Moisés en su Midrashim, en su prédica, en Deuteronomio, usted lo puede encontrar, aparecen varios textos donde se le dice maldito el que le añada, el que le quite a la palabra de esta ley. Maldito. Por eso vemos a Pablo, que aunque Pablo dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ojo, pero ¿cuál maldición de la ley? Vamos a ver cuál era esa ley. Porque la ley que no se vivía de Moisés trajo maldición, es cierto. Pero ¿qué va a pasar si una gente vuelve a invalidar la ley de Moisés? Pero ya no es de Moisés, de Cristo, ley de Cristo, porque Cristo fue que trajo la interpretación correcta de la Torá, la interna, Cristo la interioriza. Entonces, como Cristo está en la interpretación correcta, ahora no es ley de Moisés, es ley de Cristo. Entonces, si la ley de Cristo, que es la misma de Moisés, lo único que viene interiorizada en Cristo, no sé si usted está preparado para entenderme, si tengo que bajarme, pero vamos a hacerle simple, porque yo sé que hay gente que no estudia cultura hebrea y está un poquito aéreo. Es muy probable. Vamos a entonarlo mejor. El mismo Dios que le habló a Moisés mandó a Jesús al mundo. Por eso Cristo dice en Juan 7:17, mi doctrina no es mía, sino de mi Padre que me envió. Y el que haga la voluntad de mi Padre se va a dar cuenta. Pues entonces, como yo estoy estudiando la voluntad del Padre, ya yo me di cuenta que la doctrina no es de Jesús, es del Padre. Y el mismo Jesús que me lo dice en Juan 7:17 y 16. Otra cosa más, Jesús también dice que el que no estudia a Moisés tampoco puede entender sus palabras. Juan capítulo 5, verso 45. Desde el 38 le dice escudriñar las escrituras, pero en el verso 45 y 46 le dice, si ustedes no entienden a Moisés, si ustedes no entienden, si ustedes no leen sus escritos, ¿cómo van a entender a mi palabra? Porque de mí escribió él. El escrito está diciendo que para entender lo que él dice y su mensaje, primero hay que leer a Moisés. ¿Por qué? Porque lo que Moisés recibió allá fue lo que Dios escribió con su propio dedo. Entonces vinieron las interpretaciones midrashicas de Moisés hasta que fueron pasando por otros la malinterpretaron. Cristo vino a arreglar el problema, por eso Mateo 23, Cristo le dice, ustedes bien hacen diezmando el eneldo, el comino, pero hay una sola cosa que ustedes no están haciendo, y es que ustedes no guardan ni la fe, ni la justicia, ni la misericordia. Y por cuanto ellos no guardaban fe, ni justicia, ni misericordia, Cristo dijo, yo he venido a darle la verdadera interpretación a la Torá, la cual ustedes no la están viviendo, son hipócritas, son falsos, son comediantes. Bueno, él mismo en el capítulo 23, en el verso 27, le dice, sepulcro blanqueado. ¿Cómo fue que le llamó? Sepulcro blanqueado. ¿No le parece interesante que Cristo le llame sepulcro blanqueado? ¿No le parece interesante eso? Pero voy al paso. Todavía estoy argumentando, todavía no he soltado los verdaderos misiles. Nada más voy a presentar argumentos. Después de que empiece a mandar misiles, va a llevar todo el que me pase por la cabeza. Aquí va a llevar misil hoy. Todo el que me pase por la cabeza. Entonces, primero estoy argumentando para que la gente sepa cuál es el contexto bíblico. Después nos vamos a la realidad, a ver lo que se está viviendo hoy. Hoy se va a hablar de todo aquí hoy. Entonces, Cristo le dice en el 27, sepulcro blanqueado. ¿Por qué? Porque no tenían interpretaciones correctas. Pero entonces, si nosotros notamos, en Juan 5:45, Cristo le dice,
Lean allá primero a Moisés para que entiendan mis escritos. Por ejemplo, Juan 12:49 dice, yo no doy mandamiento por mi propia cuenta. Es Jesús que está hablando, yo le creo. Él dice, yo no doy mandamiento por mi propia cuenta. Mi Padre que me envió al mundo, Él me ha dado mandamiento que he de hablar. ¿Y cuáles son los mandamientos? Oh, pero nosotros vemos que a Moisés también se le dijo. Dios le dijo a Moisés, levantaré uno después de ti. ¿A quién? A uno en el cual mi nombre estará en él. Y el que no escuche los mandamientos de él me dará cuenta a mí. Pero con tal razón, Pedro dice, si mal no recuerdo, Hechos 3:22, si mal no recuerdo, o 20, Pedro dice que este profeta que se le profetizó a Moisés es Yeshua. O sea que hay una conexión entre Pedro, entre lo que dice Cristo, entre lo que dijo Dios allá por medio de Moisés. Entonces hay una conexión, porque Cristo es el segundo Moisés. Moisés es el que trae la Torá de modo abstracto, en una piedra. Sin embargo, Cristo la trae aquí y aquí, porque este es el cumplimiento del nuevo pacto. En el antiguo pacto, Moisés tenía el pacto en tabla. El pacto era con la Torá en tabla, pero en el nuevo pacto, la ley aquí y aquí. Por eso que Jeremías 31:31 dice, haré un nuevo pacto con vosotros. Ojo, ¿con quién? Con vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Jeremías lo dice, con la casa de Judá y con la casa de Israel. Con ese nuevo pacto tampoco no hay mención de nosotros directa. Ahí no. Porque para encontrar la mención de nosotros hay que bajar al 27. Porque en el 31, 27 y 26 es que dice que de la semilla de animal se va a mezclar con la semilla de hombre. ¿Por qué? Porque cuando el Hijo del Hombre vino, que es Yeshua, las semillas de animal se mezclaron. Y la primera semilla animal que se mezcló fue la griega. Cuando Cristo le dijo, no puedo agarrar el pan de los judíos y echar solo a los perrillos, pero ella se adoptó por la fe. Y Cristo le dijo, mujer, cuán grande es tu fe, y aún en Israel he encontrado yo tanta fe. Ella fue la primera que se agrega. Bueno, es que ahora para tomar los evangélicos no se sabe por dónde comenzar primero, porque cada quien da su versión. Pero vamos a agarrar entre la griega, vamos a agarrar entre los otros que se nos mezclaron después. Vamos a agarrarlo así, vamos a saltar el libro de los Hechos, al capítulo 10, cuando Cornelio, el romano, también entra. Por eso es que cuando Pedro ve la visión de los animales, Pedro está creyendo que los animales es porque él comía cerdos. Y él dice, yo no he comido cosa inmunda, pero es porque Pedro no era Pablo. Pedro era un judío civil, un judío de campo que vivía en esos campos de Galilea pescando. Pedro no tenía Torá. Pablo sí, Pablo fue instruido estrictamente en la Torá. Entonces, si la visión de Pedro la tuviera Pablo, Pablo hubiera entendido. Pero como Pedro no tenía Torá, el hombre está pensando que yo no he comido cerdo, cosa inmunda. Pues no, eso es lo que se te está diciendo, Pedro. Se te está diciendo que los animales, los gentiles, se están convirtiendo. ¿Por medio de qué? Por medio del lienzo, la semilla que trajo el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Entonces, ahí es que está el cumplimiento de Jeremías 31, 27, ahí es que está el cumplimiento de los gentiles. Pero, cuando se dice de pacto, se habla de casa de Judá y de casa de Israel. Nosotros nos salvamos en ese nuevo pacto. ¿Sabe por qué? Porque nos injertamos por medio de la fe, como dice Pablo, que somos injertados por medio de la fe. Pero el pacto no es directamente con nosotros. El nuevo pacto es con ellos. El viejo y el antiguo pacto es con ellos. Nosotros por la fe no colamos, somos adoptados. Por medio de la fe nos injertamos, nos enganchamos. Y cuando dice en lugar de ellos, es una mala traducción que hay en la Reina Valera. No en el lugar de ellos, es en ellos, no en el lugar de ellos. Eso fue una influencia por el copista, poner en lugar de ellos para descartar a Israel, para darle a entender que Israel ya no existe. Que es una mala traducción. Revise los manuscritos, es una mala traducción. Hoy vengo todo lo que no existe lo vengo a atacar hoy. Hasta la corrupción textual por la Biblia se va para afuera. También cuando dice el Hago 1:17 que dice, la ley a la verdad fue dada por Moisés, pero la gracia y la justicia fue... Ese pero tampoco va ahí, es una mala traducción. Eso tiene conjunción adversativa, ese pero, porque pone a pelear la gracia con la ley. Eso tiene una intención implícita, maquiavélica ahí. Porque el plan de los publicistas, comenzando desde el siglo IV, porque para los que no saben, el Nuevo Testamento se lanza ¿dónde? En el siglo IV. Primeramente por el Concilio de Nicea y después revisado y apoyado por la Odisea. Sin embargo, los polnicenos, entonces siglo IV, hay que lanzar el Nuevo Testamento. Qué extraño es que cuando Pablo dice, toda la escritura inspirada por Dios, Timoteo, la que tú aprendiste en tu infancia, no existía el Nuevo Pacto, no existía el Nuevo Testamento. ¿Cómo ustedes lo ven? Eso no existía. O sea que la palabra inspirada por Dios, a la cual Pablo se refiere, el Taná, o la versión griega de la Septuaginta, las dos que se usaban, y contando los rollos, la Micra y todos esos rollos que estaban ahí con los libros apócrifos, porque Pablo también cita el libro de Adán y Eva, Pedro cita, ahí no. Pues entonces ellos también leían los libros apócrifos que no fueron aprobados por el canon. Estamos hablando, estamos tranquilitos, todavía estamos por la orilla. Entonces, ¿dónde que viene el detalle? Porque hoy siento que vengo con todo lo que me pasa por esta mente, lo voy a soltar todo.
Todo lo que me pasa, hoy no tengo freno, no vengo de con ética, con límite, yo no conozco la ética hoy, yo no conozco ética hoy. Porque este sistema ya, señores, lo que pasa es que estoy haciendo estos argumentos para que usted entienda los meollos bíblicos que han venido con las malas intenciones y la corrupción textual que están en la Biblia, que usted lee la Biblia y a veces usted está creyendo que está leyendo una palabra de Dios y no es de Dios, es de hombre. Porque hay que depurar, hay cosas que son inserciones en la Biblia, no todo es palabra de Dios, hay cosas que son palabras de hombre con malas intenciones colocadas en la Biblia con su segunda intención. Es como cuando Jerónimo de Tridón agrega la palabra la mujer sujeta en todo. ¿Cómo que la mujer sujeta en todo? O sea que si el hombre practica el bestialismo, la mujer tiene que aguantarlo. Igual si el hombre se enferma de sida, como una bestia, como una puerca, por ahí tiene que aguantar, la mujer tiene que estar sujeta en todas. Y como Dios prohíbe las cosas que son contra natura, entonces si el hombre le dice, ya tú sabes, vámonos con el DECA, entonces usted sabe lo que me estoy refiriendo. Entonces, si se van con el antinatural, la sierva tiene que decirle, sí, papi, como tú digas, porque el verso dice que la mujer tiene que estar sujeta en todo. La pregunta es, ¿fue Dios que lo dijo? No. Eso lo está diciendo Jerónimo de Tridón. Entonces, hay que tener cuidado cómo uno interpreta las Sagradas Escrituras. Hay que tener cuidado. Entonces, ahí viene el meollo. Pero para no llevarlo tanto a los copitas y traducciones, vamos a lo que yo vine. Vamos a lo que tiene que ver con cerco. Entonces, cuando el cerco nace, hay un detalle. Que lo que comenzó aparentemente bien, terminó mal. Porque el cerco, que era para proteger la Torá, terminó reemplazando la Torá. Por eso Isaías le dice, dejen esa tradición, porque se están llenando de hipocresía, haciendo el asunto. Jeremías también lo reprendió. Jeremías le dice, párense en el camino, pregunten por la senda antigua. Cuando dice, para que vean cuál sea el buen camino ahí es Torá. Para los que no saben, el buen camino es Torá. Ustedes no saben eso. Entonces cuando le dice, pregunten por la Torá y anden por ella, el pueblo le dijo, no preguntaremos ni tampoco andaremos, no volveremos a la senda antigua. ¿Por qué? Porque querían la senda de la tradición y de la dogma, no la senda antigua de la palabra de Dios. No solo Jeremías, por eso que en el capítulo 18, verso 18, se le revelan todos a Jeremías. ¿Y qué le dice? No atenderemos la palabra de Jehová en tu boca. Aquí puede hablar el perro, el gato, el chivo, el alacrán, y lo vamos a escuchar, pero si habla tú no. Se volvió a lo personal contra Jeremías, por eso era que Jeremías vivía sufriendo. Pero no solo Jeremías, Amós también se lo dice, después de que Israel cae con los asirios, se lo dice también Oseas. Todos ellos se lo profetizaron, pero hay un contexto importante. Isaías también ataca esa tradición, por lo cual Cristo recuerda la profecía de Isaías en Marcos 7:6 o 6:7. Cristo dice, hipócrita, bien profetizó de vosotros ¿quién? Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, más en vano me honran, enseñando como doctrina ¿qué? Mandamiento de hombre. Oye, Cristo, el dueño y el jefe de la fe cristiana, de donde emana el término cristiano de Cristo, él dice que cuando se pone el mandamiento de hombre enseñado como mandamiento de Dios, se le está honrando en vano. Y también, ¿cómo le llama? Hipócrita. Le dice, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labio me honra. Pues hay mucha gente honrando de labio. ¿Por qué? Porque el supuesto cerco que comenzó con buena intención se ha vuelto ahora mandamiento de Dios. Ahora los cercos y la dogma se ha vuelto mandamiento de Dios y la mayoría de los cristianos están amarrados, están atados, están capsulados, están confinados dentro de esa cárcel del dogma porque no conocen el verdadero mandamiento. Entonces Yeshua tiene que reprenderlo y le dicen en el Mateo 23:23, el eneldo, el comino, ustedes lo hacen bien, pero lo más importante de la ley no lo quieren guardar. La fe, la justicia y la misericordia, porque eran hipócritas. Pero, entonces eran hipócritas, tampoco eran creyentes porque no tenían emuná, no tenían fe, ni pistis en griego. Eran hipócritas porque no eran justos, ataban carga pesada sobre otros que ellos mismos lo llevaban. Entonces Cristo vino revelado contra este sistema. Ellos tenían reglas en el Shabbat, Cristo se la abolió. 39 reglas Cristo se la abolió. Cuando Cristo escupe en tierra está desafiando las 39 reglas que ellos añadieron, porque escupir en tierra la invalidaba todo. Ellos habían dicho no carguen muleta ni esos tipos de cosas en día de reposo. Y Cristo lo hacía a propósito. Le decía a la gente, toma tu lecho y anda, desafiándole el sistema. ¿Por qué Cristo le decía, toma tu lecho y anda? Para que ellos lo vean. Porque el detalle de Cristo era desafiar el sistema de los fariseos. Por eso lo desafió en todo. Ellos venían, ¿por qué tus discípulos no se lavan la mano antes de comer? Un marimundo. Y Cristo le dijo, ¿por qué aferráis a vuestra tradición, invalidando el mandamiento de Dios? Hipócrita. Se habían hecho unos inventos de purificación, de autojustificación. Por eso Cristo pone el ejemplo de los dos, el fariseo y el publicano. Oye, ¿quién es el publicano? Que no era muy querido por muchos judíos,
porque lo veían como traicioneros a los publicanos, porque lo veían como lambones de Roma y tumbapolvo en el traje. Sin embargo, Cristo le dice lo siguiente: hay dos en el templo, el publicano y el fariseo. Fariseo, claro, de parush, que tiene que ver con sacro, apartado, puro. ¿Todos los fariseos eran puros? No, la mayoría eran hipócritas, la mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Que el fariseo representa la hipocresía, el publicano representa el que está mal pero es sincero, y están los dos. El fariseo dice: Señor, te doy gracias por los diezmos que hago la semana. Yo, Señor, gracias, Señor. No soy como este pobre pecador. Y el otro pobre pecador nada más se así, rasca su ropa y le dice: sé propicio de mí, pecado. Sé propicio de mí, soy un pecador. Y Jesús dijo: ¿cuál de los dos salió justificado? Surprise, el que salió justificado era el que estaba mal. Qué raro, que el que entró bien salió mal y el que entró mal salió bien. Se fue la alabanza. Porque al altivo Dios lo mira de lejos, mas se complace con los humildes. Entonces tú me vas a decir a mí que este espíritu fariseo que viene caminando por toda la tradición del dogma y del supuesto cerco para salvaguardar la Torah, que invalidó la Torah y se volvió mandamiento de Dios ahora, el mandamiento de hombre ahora es mandamiento de Dios, porque la mayoría de los pentecostales están dirigidos por el mandamiento de hombre. La mayoría están dirigidos por el mandamiento de hombre. Por eso que tienen un yugo pesado que no lo aguantan, y a la hora de la verdad tienen que volverse hipócritas, porque hacen cosas que no se lo quieren decir a sus jefes, no se lo quieren decir a los pastores ni a los maestros. Y no me hagan hablar mucho, porque la gente no se da cuenta de lo que hay detrás de muchos sanadores. La gente no sabe nada. La gente no sabe nada. Yo estaba hablando con una persona los otros días, porque voy a ser un poco ético. Es más, cuando viene a veces va la ética, porque cuando viene a veces va a tener que ir todo y seguir el mismo ritmo, porque a la gente hay que ponerlo claro para que la gente sepa qué es lo que se mueve. Y viene uno, y estamos hablando de un tema, y me dice de una persona, primero se me acerca a mí y me dice: Germán, yo estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, porque en verdad uno tiene que reflexionar. Hay cosas que no tienen mandamiento bíblico, lo estamos enseñando como dogma. Incluso me dijo: yo entiendo que la masturbación no es pecado, y esa no era mi intención, que se entendiera así, pero él viene y me lo dice y me dice: yo entiendo que la masturbación no es pecado, porque yo tengo mis argumentos con la masturbación, pero no lo comparto, porque esto es un Goku y Vegeta, creen que saben Biblia. Por eso fue que hice un video y le devoroné todos los argumentos para que ellos vean que no tienen Biblia para hablar ese tema. Pero hay formas de cómo tratar la masturbación, pero yo me lo guardo. Yo nada más se lo comparto a mi gente, para que ustedes cojan lucha leyendo, porque ustedes creen que saben y no saben. Entonces, él viene y se me acerca y me dice: yo sé que no es pecado la masturbación, incluso con mi pareja a veces me la hago. Incluso hay muchos matrimonios que me han confesado en la iglesia. Hay pastores, me dicen, muchos matrimonios en la iglesia que también se la hacen entre ellos y que los otros. Y yo lo estoy viendo muy normal. Digo: no, ministro, realmente la Biblia describe que es una impureza la masturbación. Hay argumentos bíblicos para esto y empezamos a hablar. ¿Cuál es el detalle? Que después de que él se va, yo me entero que él empieza a opinar a espalda mía, a decir que yo soy un loco, que ando atacando el evangelio porque estoy enseñando porque yo dije que la masturbación no es pecado. Y yo me pregunté, yo dije: wow, ¿hasta dónde va a llegar la hipocresía? Y yo me senté así, dije: wow, ¿hasta dónde va a llegar la hipocresía en este evangélico? La gente, señores, mire, se lo voy a decir con el dolor de mi alma. La mayoría de los evangélicos están viviendo una carátula. La mayoría están viviendo una pantalla. La mayoría lo que están haciendo es un simulacro. Usted ve lo que hacen esta gente, que tú ves la película está bonita, hermosa, pero si tú vieras todo lo que se hizo detrás de firma, te desencantaría de la película. Si te das cuenta de lo que hay detrás de la careta, te desencantaría de quien tiene la careta. Hay mucho camuflaje. Hay gente que son contumaces, progresan en el error y lo protegen detrás de una careta de hipocresía. ¿Y tú sabes qué es lo peor? Que el diablo, que ellos lo ven como un oponente, como uno que se reveló en el cielo, en la teología de ellos, no en la mía, pero adoptando el de ellos prestado, les voy a hablar su mismo idioma. El diablo que ustedes creen que se reveló en el cielo y que arrastró la tercera parte de los ángeles y que engañó a Dios y que soy yo, que esto es lo que ustedes quieran decir. La Biblia dice que él se disfraza como ángel de luz. ¿Pero por qué se disfraza como ángel de luz? Para engañar a los de luces, a los hijos del Padre de la luz, a las luces, para él engañar, porque Pablo dice que somos luminares. Cristo vino como luz, pero nosotros ahora somos luminares. Somos las emanaciones de la luz de Jesús, somos luminares. Entonces, para engañar a los luminares, él se disfraza como ángel de luz.
habla lengua, se congrega, aprende Biblia, hace de todo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que Cristo cuando describe, Pablo lo describe como una metamorfo, es decir, se disfraza como ángel de luz. Pero Cristo viene y le da maduro. Y a mí me gusta más la parte de Cristo. Cristo viene y le da maduro porque Cristo dice, Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros, ¿con qué? Con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos. ¿No le parece extraño que Jesús describa los falsos profetas? Porque Pedro lo describe de una manera, vendrán falsos profetas, segunda de Pedro capítulo 2, vendrán falsos profetas enseñando esto, herejía destructora. En el verso 15, como Balaán, que amó el premio de toda maldad, yo tuvo que reprender la locura del profeta por medio de un animal de carga. Pablo también lo define ya como contumace, pero me gusta más la parte de Cristo, me gusta más porque es como que pega con lo que estoy diciendo, como que encaja. ¿Por qué? Porque Cristo le dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos. Vayan orando, señores, para comprar el aire a esta cabinita. Vayan orando. Esta cabina la estoy preparando para mandar fuego bíblico por aquí. Los temas que no se tratan, porque hay que tener valor para tocar temas. Porque es lo mismo que este hombre, que me dice a mí que él está, oye, exageró, porque ni siquiera esa era la idea. Yo no quería postular de que la masturbación no es pecado. No, esa no era mi idea. Mi idea era llevar a la gente a estudiar para que la gente reflexione cómo es que la Biblia trata el tema. Pero como se me malentendió, él viene con su hipocresía exagerando y me dice, yo estoy de acuerdo que yo sé que la masturbación es pecado, pero entonces espalda a mí y empieza a criticarme. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene valor. Son víctimas de una presión, igual que Pedro. Por eso fue que Pablo tuvo que reprender a Pedro, porque Pedro empezó a judaizarse. Porque Pedro no aguantó la presión con esos fariseos de Yagnia y empezó con los judíos de una manera y con los gentiles de otra. Pablo reprende en Gálatas por eso. Por eso Pablo se fue a lo de la incircuncisión, mientras Pedro se fue con la incircuncisión, al igual que Bernabé. Y por ahí viene ese meollo, porque incluso como le expliqué ahorita, judaizar es hacerse judío con papeles. Lo que pasa es que es un meollo y todo lo que me baje lo estoy soltando. Yo no tengo una línea directa, hoy vamos a soltar todo lo que me baje. Cuando la Biblia dice, aquellos que vienen con fábula, judaizando a la iglesia, todo el contexto de esos deutero-fariseos y trito-fariseos, esa línea que emanó de los fariseos que querían judaizar, era porque el que se circuncidaba estaba obligado a guardar toda la ley. ¿Por qué? Porque la ley venía del Sanedrín. El Sanedrín antes eran de los saduceos, pero después de la destrucción del templo, el lugar de los saduceos lo ocuparon los fariseos. Por lo tanto, los fariseos estaban en el Senado, era el gobierno, era la jurisdicción. Entonces, como ellos eran la jurisdicción jerusalemita, ellos estaban a cargo de todas las leyes en Jerusalén. Entonces, ellos empezaban a imponer la circuncisión como un rito de Moisés, que no era la circuncisión de Abraham, sino una circuncisión exagerada, quitándose toda la carne de la piel. ¿Cómo lo hicieron? No sé, porque hay un silencio sobre eso. Además, yo creo que el día que yo me voy a enfrentar al Padre, la primera pregunta que yo le voy a hacer fue esa. ¿Cómo era que se arrancaban toda la piel? Pero en fin, está ahí textualmente la historia, hay que creerlo. Incluso hasta el libro de los Macabeos habla de eso. Ok, y Hechos 15 habla del rito de Moisés. Entonces, ellos imponían esta circuncisión y el que la hacía estaba obligado a guardar toda la ley. Entonces, había entrebancos en la sinagoga. Estaban los prosélitos de puerta, estaban como le llamaban los temerosos de Dios, como este hombre, el centurión Cornelio. Le llamaban prosélito. Los temerosos de Dios, prosélito de puerta como Cornelio. Había otro que era prosélito de justicia, que no se hacía la circuncisión. Y luego se judaizaban y pasaban a ser judíos legales, se le daban papeles. Entonces eso era judaizar. Pero judaizar no es tener la fe de los judíos, no, es hacerse ciudadano judío. Eso es judaizar. Por eso que vemos Pablo hablando de un judaísmo de fe, que no es el judaizar de papeles. Pablo lo dice en Romanos capítulo 2, versos 28 y 27, dice que el verdadero judío no es el que lo es en lo físico, sino el que lo es de corazón, que la verdadera circuncisión no es la que se hace en la carne con el prepulso, por la mano, no, es la que se hace del corazón. Y dice, del cual viene la alabanza, y la alabanza es Yehudá, de donde viene el mismo término Judá, porque para los que no saben, Yad es mano, Yadá es levantar la mano. Pero Yadá también es una palabra polisémica y también es ambivalente porque se usa para intimar, para estudiar la Biblia. También tiene que ver con la palabra, con el dabar. Y tiene que ver con muchísimas cosas. Entonces de Yadá viene Yehudá, lo que se describe como judío. ¿Y qué es judío? De donde viene la alabanza, los que alaban a Dios. Por eso dice, aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga del diablo. Porque hay un mandato a ser judío, pero de fe.
no judío de papeles por la fe, por la Torá de los fariseos. Ahí es que está la diferencia. Entonces cuando la gente no sabe qué es judaizar, se confunde. Judaizar no es aprender la Torá, judaizar es circuncidarse y aceptar todas las leyes jurídicas de los fariseos, haciéndose judío con papeles. Eso es judaizar. Judaizar no es el judío de fe, porque si fuera así, entonces Pablo está diciendo que el verdadero judío, es el que lo sea con papeles, porque él lo dice en Romano, eso está claro, ese texto, el pechá está claro. Entonces no es así. Cristo fue judío, pero no aceptó el sistema de los fariseos. Y dice que hay que andar como Cristo anduvo. Pablo fue judío, pero no aceptó el sistema de los fariseos. Pedro fue judío, pero de Pedro hay una batallita con Pedro. Cefas, voy a sacar Cefas de aquí, de esta liga, porque es que al Pedro no tener Torah, el pobre, muchas cositas no estaban al alcance de Pedro. Por eso es que Pedro dice en un momento, dice, las cartas y las epístolas de nuestro amado Pablo son difíciles de entender. ¿Por qué? Porque Pablo tiene Torah. Una persona que no vio, un discípulo que no vio a Cristo en persona, porque Pablo no fue discípulo directo de Jesús. No fue un apóstol seguidor de Jesús. Jesús estando en carne, ¿no? Y no le parece extraño que alguien que no siguió a Jesús en persona fue el que más llevó lejos el evangelio, cruzó fronteras. Y gracias a él hay un Nuevo Testamento, pero para que lo que no saben, hay gente que no saben esto, y es que Pablo escribió antes que existiera todo. No existía ni evangelio ni nada cuando Pablo escribió a Tesalónica. Entonces Pablo fue el primero en escribir. Los evangelios vienen en el 70, Pablo escribe desde el 50, 51, 53, 54 y muere en el 64. Sin embargo, el primer evangelio de Marcos se viene en el 70, Mateo y Lucas 85, 86, Juan como en el 90, por allá. Entonces, Pablo fue el primero en escribir y se le atribuyen 13 cartas, o sea que el Nuevo Testamento completo es de él. O sea, es una leyenda, pero ¿por qué? Porque tenía Torah. Estrictamente preparado en la Torah, porque la Torah es la doctrina madre. Todas las doctrinas vienen de ahí. Cristo lo dijo, mi doctrina no es mía, sino de mi Padre que me enviaron. Todas las doctrinas vienen de la Torah, todita. El problema está no en la Torah, sino en la interpretación. La interpretación farisea, Cristo la atacó. Y siempre esa interpretación farisea persiguió las iglesias de Cristo, los cristianos. Somos perseguidos por ellos. Nosotros podemos interpretar la Torah de manera de Yeshua, no a la manera de los fariseos. Podemos, porque incluso hay que andar como Cristo anduvo. Y Cristo no fue romano, Cristo fue judío. El judaísmo de Cristo es la religión de donde venimos nosotros. Cristo participó en el judaísmo. Varón, pero tú quieres meter judaísmo. Bueno, habían 20 judaísmos en los tiempos de Jesús, pero el de Jesús hay que tenerlo, claro, porque Jesús dice que la salvación viene de los judíos. Se lo digo a la mujer samaritana, porque de los judíos viene la salvación. ¿De dónde que dice? ¿De los africanos? ¿De los romanos? No, dice de los judíos es que viene la salvación. Judíos en plural, no dice del judío, judíos. ¿Y quién lo está diciendo? El mismo que salva, Jesús, la simiente. Él mismo está diciendo que la salvación viene de los judíos. Entonces, último argumento que suelto para irme al contexto vital. Pablo dice, hablando sobre la ley de los fariseos y la jurisdicción que también se practicaba en las reglas de los esenios, algo que se le llama ergonomo en griego y en hebreo misah ma'aseh Torah, que tiene que ver con algunos preceptos de la ley, tenían que ver con rituales. Los esenios corregían a Jerusalén y a los otros judaísmos, lo corregían por los rituales que se practicaban y se volvieron leyes, una jurisdicción por autojustificación. Entonces muchos dependían de esa ley para autojustificarse. Por eso que Pablo dice, maldito todo el que no depende de lo que está escrito en el libro de la ley, sino que guarda la obra de ley alguno para justificación, como Gálatas capítulo 3, verso 10. Y Pablo hace la diferencia. Fíjese que en el texto están las 12 leyes. Está la de los fariseos y está la de Moisés. ¿Por qué? Porque Pablo dice, maldito los que dependen de obra de ley alguno, misah ma'aseh Torah. Maldito los que dependen de eso. Ok. Y luego le dice, porque no dependen de lo que está escrito en el libro de la ley. Pues hay dos leyes, obra de ley y la ley abajo. Entonces, obra de ley, el nombre es de los fariseos y los esenios, pero ley abajo, el libro de la ley, es Levítico, lo que se le dio a Moisés. Entonces, Pablo está diciendo que el que no vive la ley de Levítico es maldito, porque no vive en la ley de Levítico para vivir las obras de ley que emanaron como malas interpretaciones o como dogmas de rituales entre los judaísmos. Entonces, ahí el mismo texto te identifica la diferencia entre las dos leyes. Entonces, el problema nunca fue la Torah de Moisés, sino la interpretación farisaica con los dogmas y los rituales. Ahí es que tuvo el problema. Otro detalle. Pablo usa el ergonomo, lo usa algunas 9 veces, sí son 9, pero de una manera arbitraria nada más usa 8 textos, hablando de obra de ley. Y todo eso apareció con el documento 4QMMT.
Es decir, cuarta cueva, misa, mahase, hatorá, mmt, 4q. Ese argumento que se encuentra, ahí están todas las obras de ley que Pablo prohibía. Pablo nunca estuvo en contra de esa ley. Por eso que él dice en Romanos 3:31, perdón, en contra de esa ley, sí, no en contra de la ley de Moisés. Por eso que dice en Romanos 3:31, dice, ¿acaso por la fe invalidamos la Torá? No, dice en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá, porque con la fe nosotros la confirmamos, no la abolimos. Cristo no vino a abolir la ley, vino a cumplirla, a llevarla a un pleroma. No vino a catalugo, no vino a romperla, vino a llevarla a un pleroma, a completarla. Y cuando el texto como Romanos 10, por ahí se me escapa, 34, no sé, se me va la cita, que dice que Cristo es el fin de la ley. Fin no es el fin en español como usted y yo entendemos. Fin ahí es meta. Para ellos el fin era una meta, un logro, un éxito. No como ahora que uno ve el fin y uno dice, se acabó la ley con Cristo. No, así no es. Fin es meta. Por lo tanto, el pero de Juan 1:17, que es una conjunción adversativa, no va ahí. Y cuando tú le quitas el pero, en vez de pelear la gracia de Jesús con la ley de Moisés, porque el pero la pone a pelear, cuando usted le quita el pero, se une. La ley fue dada por medio de Moisés. Moshe, la gracia vino por medio de Yeshua. Ahí hay un complemento, porque Cristo lo que vino fue a complementar lo que Dios mandó por Moisés, no abolirlo. Ya, di mucho argumento. Ya di argumento cómo Cristo atacó todo ese yugo de dogma que no era Torah. Mientras que Pablo y Cristo apoyaron la Torah de Moisés y atacaron esa dogma, entonces ahora nosotros recibimos el mismo pleito. Ahora oye el detalle, ahora vamos a entrar en acción. Hay unos grupos por ahí que le llaman los rabacucos. Creo que ya todos lo conocen, los rabacucos. Primera pregunta, ¿de dónde vinieron los rabacucos? De una secta o de un movimiento llamado sana doctrina. Ok, ya van dos. ¿Y eso sana doctrina de dónde viene? De una interpretación del libro de Timoteo, las cartas pastorales, que supuestamente que son de Pablo. Hay 13, 7 fidedignas, puño y letra de Pablo. Hay 3 que son los discípulos de Pablo. Y hay otras 3 que son las pastorales, que Pablo la haya escrito es un problema serio. Pero anyway, vamos graduados. Entonces, de ahí, de una carta que entra en debate por anonimato, viene y agarran y dice, definido por la sana doctrina, y lo agarran. Varón, ¿no hay que ser sano? Sí, es verdad. Hay que tener una enseñanza sana. ¿Sana doctrina qué es? Sana enseñanza. ¿Hay que tener una sana doctrina? Sí, es verdad. El detalle es que los que tomaron ese título de sana doctrina, casi todos nunca han sido sana doctrina. Porque ellos interpretan que la sana doctrina es el proyectil aparente, es lo que aparenta. Sin embargo, no. Cristo vestía bien y tenía buena apariencia, pero cuando atacó a los fariseos, lo atacó porque eran sepulcros detrás de la apariencia. Entonces, si tú fueras sana doctrina, no en apariencia, sino de corazón, otro gallo cantaría. Romano, por ejemplo, Proverbio capítulo 4, verso 23, si mal no recuerdo. Sobre toda cosa guardada, guarda primero tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es lo primero que hay que guardar? El corazón. Si una gente se pone a guardar ropa, a guardar apariencia y no guardó el corazón, se disfraza. Porque el corazón sigue siendo un impío, un hijo del diablo, y se va a disfrazar. Entonces, el corazón es lo primero que hay que guardar. Incluso Samuel, 1 Samuel 16:7, por ahí, si mal no recuerdo. Dios le dice a Samuel, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo, Hashem, miro el corazón. Corazón. Engañoso y perverso es el corazón, dice Jeremías, más que todas las cosas. Cristo viene y dice, porque del corazón salen los malos pensamientos del hombre, del corazón sale la avaricia. Santiago te dice que ni siquiera tú eres tentado por un diablo con cacho. Santiago 1:13 te dice que cuando alguno es tentado por su propia concupiscencia, epitumia del corazón. Pues el corazón siempre ha sido el problema. Igual cuando Pedro le dice que vuestro atavío no sea el de afuera, sino el del corazón, como un espíritu de ornato afable. Siempre lo que Dios ha querido es que el corazón se guarde puro, limpio de mano y puro de corazón. Que no haya elevado su alma a cosa vana ni jurado con engaño. ¿Y qué es la peor falsa? Que muchos están comprando a la gente con apariencia, con habladera de lengua. Grave esto.
Ya me salí de la Biblia, ahora voy al contexto, al contexto de la vida real, al contexto actual. Y hay un texto que yo les he mencionado, que este es el que le va a dar duro a todos ustedes. Este texto lo dice Cefas, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice, desechando, ¿qué hay que desechar, Cefas? Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. Y después dice, procurar la leche espiritual pura, no adulterada, para que crezcáis por medio de ella para salvación. Esta leche aquí es un símbolo de doctrina. Pedro está diciendo, la leche materna, la de los pechos, es la que le da el verdadero cuerpo autónomo al niño. La verdadera salud. Incluso se ha comprobado que los niños que duran mucho pegados de la teta tienen las mejores defensas. Entonces tiene sentido lo que Pedro dice. Esa es una leche, pero hay otra, la de la vaca. Entonces, la leche que viene con esa lactosa de la vaca no es la misma leche que te venden de cartón y de polvo, la Lactaplus, la Mile. Entonces, no, eso son leche con química, con procesos humanos, con dogma y con misamas aceratora y el gunomu. Esa leche tiene en el gunomu. La verdadera leche, la Torá, la senda antigua. Entonces, paramos en los caminos y preguntamos por aquella, que de allá que viene el manual. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que Pedro dice, para que crezcáis por medio de ella para salvación. Y nadie se salva con una leche adulterada, porque los enfermos no van al cielo. Y todo el que tiene leche química crece con distorsión orgánica, porque la pura es la que te mantiene puro. Y cuando la leche no es pura, tiene química, viene con química, con adulterio. Entonces ese adulterio empieza a darte duro. Cristo dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. Pero si Cristo tuviera ahora, te hubiera dicho, guardaos de la levadura de los rabacucos. Guardaos de la levadura de estos supuestos sanas doctrinas que no lo son, que están fuera de ley. Y atención, atención. En este país no hay ni un solo sana doctrina que pueda ser sana doctrina real sacando a la Torá y la ley de Dios. Ni un solo hay, ni un solo, dicho por Rafael Germán. O sea que si sacan la Torá en este país no hay sana doctrina. Porque la sana doctrina es la Torá en la emuná de Yeshua. Si sacaron esa, no hay sana doctrina. Llévense de mí. Que ustedes los que están abajo confunden cualquier texto y se dejan vender la película, pero los maestros que estamos aquí estudiando sabemos lo que se mueve. Para que tengan una idea. Y por si acaso, el Cristo ustedes que salvan, les voy a regalar un texto. De lo tanto que tengo por ahí, les voy a regalar un tumba gobierno aquí que lo va a poner a pensar todos ustedes. Lo que dicen que ya la Torah no tiene que ver. Cristo dice en Mateo 7, después de que le dicen el verso 15 que le habla de los falsos profetas, le dice en el 17, en el 18, en el 19 hasta el 20. Le dice un árbol bueno no da fruto malo, un árbol malo no da fruto bueno, por su fruto lo conoceréis. En el verso 20, en el 21 le dice, no todo que me digan, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En el verso 23 le dice lo siguiente. Le dice, porque en aquel día vendrán y me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios y esto, y yo le diré, apartado de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. La palabra hacedores de maldad en español te confunde, porque el texto griego no dice hacedores de maldad. El texto griego dice anomía. ¿Y qué anomía? Transgredir la Torah. Pues Cristo está diciendo que los transgredores de Torah no van a entrar en su reino. ¿Cómo ustedes lo ven? Que él ni lo conoce. El que transgrede la Torah, Cristo ni lo conoce. Cristo ni sabe quién es. Se fue a la alabanza. Como dice mi hermano Vladi, está muriendo la vaca. ¿Ustedes creen en el reino de los cielos? Sí. ¿Ustedes creen que Jesús salva? Sí. El que salva y el dueño del reino le dice a ustedes que el que transgreda la Torah no va a entrar. Él es el dueño y puede poner las reglas del reino. Se fue a la alabanza. Por eso que los estudios serios de las Escrituras siempre te llevan a la Torah, porque de ahí viene toda la doctrina, toda. El que estudia la Torah va a saber toda la doctrina que hay, todas las que existen, los sabatinos, todo esos tipos de cosas, se ven cuando se estudia la Torah. Entonces, se están viviendo una carátula y vienen cuando no tienen argumento a hablarte de que no traen. ¿Usted no ha visto estos pentecostales cuando no tienen argumento que se ponen de que a sacudirse y a aprenderse? Porque no tienen argumento y quieren validar su vacío de argumento con una autoridad por gritos, con alarido. Y lo voy a tumbar de esa nube, lo voy a poner claro y lo voy a tumbar de esa nube. Si por lengua es la lengua que ustedes están hablando, ya yo la hablé. Los demonios que ustedes van a reprender, ya yo los reprendí. La silla que ustedes van a romper, ya yo la rompí.
Y esa sacudida bajo unción ya yo me la di y me la gocé. No se trata de hablar lengua, de romper sillas, de gritar duro. Se trata de argumento bíblico. Cuando usted no tenga argumento bíblico, haga un favor usted mismo, hágase, mire, cierre el pico y ahoríllese. No venga aquí de catar de que Goku y Vegeta, de que transformado, que ya eso no se la sabe. Y cuidado, que nosotros no andamos en competencia de unción, pero ténganse mucho cuidado. Porque si me igualo a usted y me meto con unción, va a haber problemas, porque yo no vivo metiendo, el predicador yo no lo mezclo como maestro. Pero si ustedes quieren hacer una mezcla, yo me involucro y les sigo el juego. Cuidado, cuidado. Por si acaso, porque yo ni manipulo, ni hago mueca. Y por la gracia de Hachén tengo la cobertura y tengo mi gracia. Por la gracia de Hachén. Y la gente son testigos, todo porque ustedes están viendo con sus ojos. Yo no pongo mano y ando con mi señal que me regaló Hachén. Pero yo no vengo atento a esas señales, porque yo como el predicador soy una cosa. Como predicador yo entro en todos los midras. No. Yo vengo como maestro. Pero como ustedes se la dan en súper, de que hablando lengua y de que transformado. Gente que lo que viven haciendo mueca, que todavía no han visto señales sin manipulación. No me vengas con esa mueca y con esa pantalla. Los temas bíblicos, póngase los pantalones donde van y deme Biblia. Ahórrese su lengua y deme Biblia, porque cuando viene a ver te pregunto que de dónde viene esa lengua y tú no vas a saber demostrármelo bíblicamente también. Es otro tema. Porque yo no ataco la lengua porque yo la hablo, pero ¿cómo tú la demuestras bíblicamente esa lengua? Yo quisiera saber estos neófitos que están hablando lengua sin saber de dónde viene la lengua y cómo te meneo. Entonces a mí no me venga de que hablando vende, de que transformándote, de que con tu idioma rabacucu, que yo pasé por ahí, toda esa yo me la sé. Antes de que los rabacucus se pegaran, pregúntale al Golding antes de que él se hiciera famoso y toda esa gente, a ver cuál era el meneo allí en Jaina. Que aunque el Golding es más viejo que yo y toda esa gente, pero cuando bajó Minjetti para allá, que empecé a de la talla donde Milagro, en los cultos que levantó los miércoles, después de que Germán dio un sonido allá, hasta el mismo Golding tuvo que buscar mi Minjetti, porque se dieron cuenta del meneíto. Lo que pasa es que en esos tiempos yo estaba ciego y no había abierto los ojos. Estaba ciego con unos meneos y después me alcanzó la gracia cuando me di cuenta que como uno está pisando a un hermano atacándolo, cuando realmente uno necesita que Dios tenga misericordia de uno. Y ahí fue que le bajé. Yo mismo me dije, ¿cómo yo le estoy haciendo un mal a una gente, avergonzándole en público, si yo no quisiera que me hicieran esto a mí? Y ahí fue que yo fui madurando, porque yo siempre me he ido por la parte más sana. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre mí y entre muchos maestros que son aparentemente sana doctrina? Que ellos guardan un margen por hipocresía y yo trato de ser honesto. Lo que yo creo, yo lo expreso. Lo que yo creo, yo lo digo. Lo que usted ve en mí, eso yo soy. Yo reflejo lo que creo, lo que siento y lo que no es bíblico, mi hermano. Tú me lo puedes dar con mantequilla, con azúcar, y yo no te lo compro porque no es bíblico. Ahora hay cosas que se hacen por concesión, yo te la acepto porque Pablo hizo concesión, Moisés hizo concesión, Cristo hizo concesión. Todo el que interpreta la Torá del Padre hizo concesión, porque hay que adaptar la Torá a las diferentes culturas, a los diferentes sistemas, en las diferentes ocasiones. Claro, pero una cosa es adaptar la Torá y otra cosa es que yo te dé un mandamiento mío que reemplace la Torá. Es diferente. Y yo no acepto eso. Por eso es que me ven a mí como un ataque cristiano, como uno que está desafiando el evangelio, porque así es que me ven. ¿Por qué? Porque yo soy un ser expresivo, yo expreso lo que creo. Incluso lo que yo hablo de acuerdo a las escrituras. Porque yo presenté un texto de Levítico capítulo 15, versos 16 y 17, que nadie salió a refutarlo. Desmonté la epitomia de Jesús de Mateo 5, 27 y 28, como se ha malinterpretado, y nadie salió a refutarlo. Desmonté la fornicación por ella contra su propio cuerpo de 1 Corintios 6, 18, agarrándolo desde el 13. Todos esos capítulos lo interpreté hasta el 18. Nadie, véalo ahí el video, que le hice la reacción al tal Felipe ese, a toda esa gente hablando, a Felipe Guzmán, a todo el mundazo, que sin Biblia se pusieron a estar hablando un tema. Y al mismo Christopher le dije, Christopher, salte de ahí de la vía, porque Christopher es mi hermano. Le di un consejo, le dije, salte del tema. Cuando Christopher vino y me delató en Tito, le dije, salte del tema y oríllate, Christopher, porque hay leyes que están ahí que tú no te las sabes. Después de ahí Christopher hizo así y no habló más. Pero viene otro porque no está ni a la altura de Christopher, Felipe, porque Felipe no es un loco. Porque si Felipe estuviera a la altura de Christopher fuera otra cosa, pero Felipe no es un loco. Vea el video para que usted... Hablando lengua, hermano, hijo del diablo, hermano, porque no tiene Biblia. Por eso el vacío sin Biblia tiene que llenarlo con lengua, con gritería. Y esto no se trata de gritar, porque si por gritar yo grito en una tarima, yo me prendo, yo hablo mi lengua y yo me sacudo. Y yo no me sacudo al vacío, porque yo me sacudo cuando siento unción de verdad, no para manipular gente. Porque yo en el tiempo que tengo ministrando ni mano le pongo a la gente, ni mano. Todos los seguidores de las señales de este ministerio ven que yo no pongo mano. Por la gracia de Hachén, yo entendí que la cosa tiene que darse en un modo que se puede evidenciar de que no hay monopolio humano, porque yo he creído en lo original, en lo real. Yo siempre he sido puro con lo que creo, siempre.
Yo nunca he tratado como de adaptarme a lo ficticio, no encajo con este sistema. Por eso es que cuando yo me expreso, la gente dice, Germán cambió. No, lo que pasa es que he descubierto que la mayoría de las cosas que han enseñado no son así y yo no puedo ser hipócrita, no puedo. Hay cosas que uno por ética, porque hay nuevos creyentes que no están de vianda y uno tiene que darle leche, es cierto, porque el que hiere la conciencia de un débil, peca. Le voy a arrojar un dato. ¿Usted sabía que mientras la Biblia prohíbe comer cosas sacrificadas a los ídolos, hay un Rab Saúl que decía que él podía sentarse en una mesa y comer cosas sacrificadas a los ídolos y que nada pasaba, porque él decía el ídolo nada es? Y después dijo, pero por conciencia, a causa de un débil, entonces yo no lo hago. Porque el que hiere la conciencia de un débil peca contra Cristo directamente. Por eso, si tu comida, si te vas a comer una comida y la ocasión de que a tu hermano no te la coma, entonces por esa línea es que yo estoy haciendo así, me estoy callando. Por el débil, que no me puede ver comiendo esa comida porque peca. Pero los adultos, yo me la como delante de ustedes, la muerdo y la disfruto delante de ustedes, de la carne. Agarro, miren, esa vaca tajor con aion, este término griego se me fue el término griego, que es lo que se describe como inmunda. Aionios, creo que aionios. Entonces, esa vaca con aionios me la como delante de ellos para que ellos vean que el ídolo no es nada, yo es por el débil. Entonces, hay cosas que se están enseñando como pecado que no son pecado. No, muchísimas. Entonces, cuando yo veo el diablo a los ojos, yo digo, pero ve acá, y esto, no. Y tú sabes qué fue lo que me puso a mí a estudiar Biblia, que ya estoy terminando, ya. ¿Tú sabes qué fue lo que me puso a mí a estudiar Biblia? Porque yo era teólogo como ustedes y defendía la tradición como la mayoría de ustedes protestantes. Yo era teólogo como ustedes en teología, pero luego habían preguntas que yo hacía en teología que la teología no respondía. Y me fui a otros maestros que no solo enseñaban teología, que tenían conocimiento de cultura hebrea, ciencias bíblicas, entre otras cosas, texto crítico, crítica textual. Y hubieron varias personas que yo le hice algunas preguntas y me evadieron para no darme la respuesta. Y yo soy un ser que pienso, y yo dije, wow, me levitó, no me respondió. ¿Por qué? Porque quería mantenerme sin saber, y yo dije que hay algo que no me cuadra. Y me maté estudiando. Y cuando me metí a lo cognado hebreo y veo la historia y que pasó al griego, a la Septuaginta y después allá, y que el Nuevo Testamento, digo, pero míralo aquí. Y oye lo bonito, después de que descubro la verdad de la pregunta que no me quiso responder, se la digo. Algunos de ellos, y se quedaron así, callados. Y yo dije, wow, lo sabían, pero nunca me lo dijeron. ¿Tú sabes por qué? Porque el que no hace su diligencia por saber, siempre será un esclavo del que sabe. Y a veces el que sabe te manipula y no te dice lo correcto. Y yo dije, no, yo necesito hacer mi diligencia. Después de ahí yo dije, miren mi hermano, usted, Rafael Germán, yo me miré en un espejo y le dije, usted tiene que estudiar la Biblia de un método serio, no con la teología de toda esa gente que nunca pasaron por una... Porque fíjense, todos los pentecostales que van al instituto reciben clases de gente que no pasaron por una universidad. Gente que viene, que Dios me lo reveló. Y ese Dios me lo reveló, pasa al otro, y al otro, y al otro. Y casi todos los maestros que enseñan teología, ninguno ha pasado por una universidad. Casi todo. Entonces, cuando yo me pongo a estudiar en la universidad, que me meto a la cultura hebrea, y a los contextos del método científico, que es el método que más pesa, porque es el método científico de las escrituras, ahí descubrí, dije, pero míralo aquí. ¿Por qué? Porque el 90%, que lo dijo una vez me trajo problemas, pero el 90% de las cosas que se le dice no son así. Usted sabía que la costilla que le sacaron a Eva no fue una costilla, a Adán, no fue una costilla. Besaron. Usted sabía que no fue una costilla, sino el baculum de su propia carne, basar, el baculum que se le sacó. Porque todos los mamíferos tienen su baculum. Los únicos que no tenemos ese hueso en el miembro viril somos nosotros, porque se quitó. Y de ahí es que viene el segundo Adán femenino. ¿Cómo lo ven? Pues entonces usted lo lee como costilla en español. Es que el texto español confunde, porque la Biblia se escribe en hebreo, en griego y en arameo. Cuando usted lee el texto español, confunden. Usted sabía que el texto hebreo dice Nahash, y Nahash se lee en español como serpiente, en Génesis 3.1. Pero cuando usted lee Nahash en el texto hebreo, todas las palabras que aparecen con Nahash, usted verá un Labán haciendo Nahash y un José haciendo Nahash. Entonces usted va a decir, pero si José no era serpiente, ni Labán tampoco, ¿por qué la Reina Valera nada más me le pone serpiente a Génesis capítulo 3, verso 1? Son intenciones de copista, no es el texto original. Entonces el texto español confunde.
El que quiere saber la verdad tiene que irse a la cultura y a los idiomas originales. Los idiomas originales en los cuales se escribieron las Sagradas Escrituras, para que usted se dé cuenta de cuánta vaca le han quitado del frente. Porque esta vez, esto no es mata vaca, como dice Vladimir, es que hay vacas que te la han quitado del frente. ¿Sabe para qué? Para que tú no consigas la leche pura y tengas que comprársela a ellos en el supermercado. Porque si tú consigues la vaca, le vas a dejar de comprar la leche de cartones en polvo y en lata. Ya, me callé. Por eso Pedro dice que la leche pura es la de la vaca. Procurar esa que no tiene engaño ni malicia, ni distracciones, ni hipocresía, y que por medio de esa nos vamos a salvar. Recuerde que la verdad siempre reina. La hipocresía del diablo hay que sacarla. Todos cometemos errores. Lucas capítulo 17, verso 17, Cristo dice: es inevitable que en el mundo vivan sin tropezar. El mismo Cristo sabe que todo el que está aquí va a tropezar. Juan dice que si alguno dice que no tiene pecado, dice que hace a Dios mentiroso. Y también Salomón dice, Salomón 7, Salomón Eclesiastés 7:20, por ahí dice que no hay un hombre bueno que haga el bien y nunca peque en la tierra, porque todos pecamos. El detalle es que tenemos un llamado a reconocer el pecado, a apartarnos para alcanzar misericordia, pero el que está detrás de un disfraz, de una dogma y de una versión de sana doctrina como un título construido por hombre, el que está bajo ese término constructo, ¿sabe lo que hace? Que para proteger el título empieza a camuflar lo malo que hace y ni siquiera lo reconoce. Y esa es la vida que yo no comparto. Y en la Biblia ni Cristo la compartió, porque Cristo le llamó sepulcro blanqueado, lobos vestidos de oveja. ¿Cuál es tu yugo? ¿El de los fariseos, el de los rabacucu o el de los supuestos sana doctrina anti-evangelio de Yeshua, o el de Cristo? ¿Cuál es el yugo tuyo? El mío es el de Cristo, el que salva. Bueno, y que luego pasa cuando Cristo le tira la pelota a Pablo. Cristo se fue y le dijo: Pablo, agarra la pelota, tírala tú. Es como el basquetbol. Cristo viene, Moisés le pasa la pelota a Cristo y Cristo se la pasó a Pablo. Puf, ahora Pablo tiene el balón. Entonces, la doctrina de Cristo la tenemos con Pablo. Mi yugo es el de Cristo, no el de los fariseos. Rafael Germán, este servidor, el Parush de la Reforma. La verdad siempre reina. Hasta la próxima.